Buenas tardes, jóvenes del grupo D5AS de los sábados, quinto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, materia Derecho Civil 4, clase correspondiente a la del sábado 20 de junio de 2020, el tema contrato de mutuo. Vamos a dar inicio a esta clase, ya está el material en plataforma para que lo puedan ustedes leer y disponer del mismo. El contrato de mutuo, como ya habíamos estado viendo otros contratos, se encuentra regulado en el Código Civil del Estado de Quintana Roo en vigor del artículo 2650 al 2661 y este artículo nos da la definición de dicho contrato. Este contrato es también conocido como préstamo de consumo y es un contrato en virtud del cual una persona llamada mutuante transfiere la propiedad de una suma de dinero o de otros bienes fungibles al mutuario. Una segunda persona se llama mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad en un determinado plazo, lógicamente. La esencia del mutuo es transferir el dominio. El contrato, por lo tanto, es un contrato de características traslativo de dominio, gratuito u oneroso, según se estipule en las cláusulas, bilateral y es consensual, opuesto al real y formal. Bueno, aquí vamos a ver que desde un punto de vista podemos clasificar el mutuo en civil y en mercantil. ¿Cuándo va a ser mercantil? Cuando el objeto del contrato se destine exclusivamente a actos de comercio o bien el contrato de mutuo se realice entre comerciantes. Vamos a tener la figura del mutuo, pero mercantil. Y cuando no se trate de comerciantes, pues simple y sencillamente o el objeto no sea para el comercio, vamos a tener la figura del mutuo civil. Bueno, aquí es también importante señalar que hay otra clasificación, digo, clásica del mutuo, que es el mutuo simple y el mutuo con interés. Es simple cuando no se estipula una compensación en dinero o algún otro valor por la transferencia de la cosa, de tal manera que el mutuatario solo reportará la obligación de restituir esta y se llama mutuo con interés cuando el deudor tiene que pagar una suma convenida en dinero por el disfrute del valor que se dio en mutuo. El mismo Código de Procedimiento, el Código Civil señala en su artículo 2657 que es permitido estipular interés por el mutuo, ya consiste en dinero o bien en especie, y el interés puede ser legal o convencional. El interés legal en el mercado es del 12% anual, según estipula nuestro Código Civil. Bueno, si se ha convenido no un interés lesivo, sino simplemente uno más alto que legal, el deudor, después de 3 meses contados desde que se celebró dicho contrato, puede reembolsar el capital cualquiera sea el plazo fijado para ello, dando aviso al acreedor con un mes de anticipación y pagando los intereses que ya se hayan vencido. Bueno, ¿cuáles son los elementos esenciales del mutuo? Aquí vamos a tener que se sujeta a las reglas generales en cuanto al consentimiento y el objeto sí presenta características especiales. ¿Cuáles son esas características especiales en cuanto al objeto? Que solo pueden ser objeto de mutuo los bienes fungibles, tanto corporales como incorporales. Los consumibles por el primer uso como los que no lo son. Eso son el objeto del mutuo. En este, como en algunos otros contratos, se suele confundir el carácter de lo que debe de entenderse por bien consumible con el de fungible. Y es que la fungibilidad general corresponde a la consumibilidad. Por bien consumible se entiende aquel que se agota con el primer uso y por fungible aquel que tiene un poder liberatorio equivalente en los pagos. Es decir, que el cumplimiento de las obligaciones tiene igual valor del bien y por lo tanto puede intercambiarse, ser fungible, es decir, fungir el uno por el otro. Y aquí nos dan un ejemplo. Claro, el mutuo debe recaer sobre bienes fungibles.
Aquellos bienes consumibles que no sean fungibles no pueden ser objeto de este contrato. Tenemos el ejemplo clásico de la última barrica de vino, de la última cosecha que se haya levantado, que es consumible, pero no es fungible porque no habrá otra barrica equivalente. En cambio, tenemos la vasta cantidad de bienes fungibles en la industria moderna, como los accesorios de las maquinarias que son intercambiables, que tienen un mismo poder liberatorio y son consumibles. O sea, se quita un accesorio de la maquinaria, se gasta por el uso, se puede poner otro. O sea, es fungible, puede fungir uno por el otro. Bueno, ¿y cuáles son los elementos de validez del contrato de mutuo? Se necesita primero tener la capacidad especial para enajenar. ¿Qué quiere decir esto? Como vas a transmitir la propiedad, es necesario que tú seas el propietario de lo que vas a transmitir, porque es un contrato traslativo de dominio. Y a su vez el mutuatario se obliga a restituir. También el mutuatario tiene que tener esa capacidad de que sea el propietario de lo que va a transmitir en propiedad. Hay la figura también que es la lesión en el mutuo con interés respecto a la usura, cuando el interés que se pretende cobrar es totalmente desproporcionado, pero a su vez es para aprovecharse de la ignorancia o de la necesidad de la otra persona. Estamos hablando aquí de la figura de usura, que incluso en algunos estados es incluso hasta delito. La usura consiste en el cobro de intereses muy elevados en un préstamo o cualquier operación equivalente a un préstamo de dinero. En un caso hablamos de intereses usurarios, porque vienen de la usura. El término interés usurario se aplica a los intereses remuneratorios, que es el precio que hay que pagar por recibir el dinero a préstamo. Para dar un dinero hay que pagar el interés, pues se llama mutuo con interés, pero cuando ese interés sobrepasa el del mercado, que es el 12% anual, pues estaríamos en un caso de usura, pero también hay otra condición de que sea aprovechándose de la condición, la ignorancia o la necesidad de la persona a quien se le va a dar el préstamo. Bueno, hay la figura también conocida como de anatocismo, y es un pacto por virtud del cual el mutuante y mutuatario convienen en que los intereses se capitalicen y produzcan a su vez nuevos intereses. O sea, ese interés se vuelve capital y es lógico, si el capital te produce un interés y ese interés no lo pagas y se vuelve capital, va a aumentar el capital y va a aumentar también el interés. Y el peligro del anatocismo es que llega un momento que ya sobrepasaría tu capacidad como deudor para poder pagar. O sea, se vuelve impagable un préstamo dado en mutuo. ¿Cuáles son las obligaciones del mutuante? Primero, la transmisión del dominio de la cosa fungible al mutuatario. El problema de los riesgos y de la evicción. Si la cosa que yo transmito, la propiedad, llega a haber un problema de evicción, pues yo tengo que responder por ella. La entrega de la cosa, lo que se está estipulándose en el contrato, hay que hacer entrega. También el mutuante tiene que responder por los vicios ocultos o defectos de la cosa que está entregando y responder por el saneamiento en caso de evicción. Y las obligaciones del mutuatario es restituir los bienes en la misma especie, calidad y cantidad de los que haya recibido el mutuo, según se haya establecido en el contrato. Esta restitución tiene que ser en tiempo, lugar, forma y sustancia que hayan sido convenidos en el contrato. Y responder también por los vicios y defectos ocultos de lo que el mutuatario le va a entregar o le va a restituir al mutuante, y el saneamiento. Esta es la figura propiamente del mutuo, tanto simple como mutuo con interés. Ya vieron que el préstamo que se da y te van a cobrar un interés es prácticamente un mutuo con interés, lo que se acostumbra en la práctica. Pues bueno, esto ha sido todo lo que corresponde al contrato de mutuo y los puntos básicos de este tema. Muchas gracias. Seguimos en contacto.